¿Qué tal, gente? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Segundo video. Este video estaba pensado, voy obviamente a hacer muchísimos videos de Javier Milei porque tengo muchas cosas que decir y estoy por primera vez desde que me fui a Argentina hace 22, 23 años, estoy muy entusiasmado con la irrupción de Javier Milei. Entonces voy a seguir hablando de Javier Milei. Pero este video lo quería tratar el tema de, hay tantos argentinos alrededor del mundo y hay tantos argentinos que lamentablemente no pueden esperar a que Javier Milei sea presidente y cambie las cosas, que bueno, que a veces es una urgencia tener que irse, ¿no? Entonces el propósito de este video es aconsejarlos para la persona que se quiere ir del país. Bueno, primero, cerveza negra. Primero, consejo número uno. Siempre hablando de Europa, ¿eh? Yo la verdad que si si quieren mudar a Asia o incluso a Estados Unidos o otro país de Sudamérica, no soy la persona indicada. Pero de Europa ya van 23 años que estoy acá y viajé mucho y de eso sí puedo capaz dar algún consejo. Primer punto, importante. Como verán, no tengo nada anotado, no, es todo improvisado esto. Primer punto, importantísimo, tené papeles. Si no, no vengas. Si no, podés venir a pispear, viste, 2, 3 meses y después te volvés, pero no, capaz a un trabajo temporal y después te volvés. Pero no te vengas pasaje de ida sin papeles. Porque no es Argentina, no es en la Argentina el 40% del trabajo en negro, acá no existe. Y la gente que conocí hace bastantes años, me acuerdo que conocí 2 chicos en Barcelona que alquilaban una habitación y se tuvieron que ir, estamos hablando, yo los conocí después del 2001 me parece. Yo me fui en el 99, sí, lo habré conocido después del 2001. Se fueron de urgencia, 2 amigos juntos a Barcelona. Y ninguno de los dos tenían papeles. Tenían descendencia europea, pero no habían hecho los papeles. Digamos, se fueron con lo puesto. Y qué mal la pasaban. Digamos, qué mal la pasaban, cómo los explotaban y el sentimiento que tenían que realmente, digamos, que no podían volver, ni podían quedarse. Digamos, no estaban en ningún lado, estaban en el aire. Entonces yo en ese momento, yo venía de trabajar con un amigo en Ibiza que había hecho la temporada. Estaba en Barcelona trabajando de gerente en un Zara, una casa de ropa. Y, claro, y veía la diferencia entre el estilo, digamos, yo era un inmigrante prácticamente recién llegado, hacía 2 años, y la diferencia con ellos, ¿no? Que si los empilchabas un poco y lo presentabas, los podía yo meter a trabajar conmigo de vendedor, por ejemplo, como para empezar. Entonces la diferencia de vida era completamente distinta. Digamos, cómo vivíamos, el estrés que tenían ellos era impresionante. Y yo en ese momento trabajaba en Zara pero después planeaba seguir viajando y seguir trabajando en diferentes lugares de Europa. Planeaba irme a Londres con un amigo alemán que me estaba esperando ahí. Eh, y la diferencia era terrible. Digamos, yo vivía totalmente relajado, con todos los beneficios, que si tenía que ir al hospital iba con la sanidad española, que es estatal, o iba con la sanidad privada que me daba el ser gerente de Zara, el gerente de local, no gerente de sucursal de Zara. Y tenía obviamente mis días libres, mi vida, mis vacaciones, mi buena paga. Ellos en cambio me parece que libraban solamente un día, le pagaban, no me acuerdo exactamente, pero de hoy capaz que una miseria, digamos, que pagaban el alquiler y comían. No podían ahorrar un centavo y trabajaban 12, 13, 14 horas por día y la dueña, sabiendo que no tenían papeles, le decía, mira,
Si me molestás un poco, porque ellos habían tenido algún inconveniente, si me molestás un poco, llamo a la Guardia Civil. Y lo mandaban de vuelta. Así que toda esa impotencia, todo ese estrés, la verdad que no se lo deseo a nadie. Así que si están pensando en venir a Europa, papeles. Si no, busquen capaz que hay otro país, no sé, en Sudamérica, o es más fácil irse a Uruguay o a Brasil, no tengo idea. Pero en Europa no hay lugar para eso. Después, bueno, con papeles se simplifica todo. Es incluso, por ejemplo, para vivir acá en Suecia, no es lo mismo, no pertenece a la Unión Europea en lo que es, pertenece a la Unión Europea, pero no tiene la misma moneda, y en lo que es inmigrantes europeos, tienen que justificar que trabajan o que estudian. Pero es mucho más sencillo, porque por ejemplo, con un pasaporte portugués, italiano o español, yo tengo una compañía acá y yo tomo gente capaz de Sudamérica con un contrato de 6 meses, ya le dan el número personal, que con el número personal pagan impuestos, y ya teniendo el número personal pueden alquilar, pueden tributar, pueden todo, porque acá sin el número personal no se puede hacer nada, ni siquiera se puede alquilar. Digamos, está todo muy así. Así que eso es lo más importante a nivel seguridad, como para empezar. Después, bueno, depende del país que cada uno elija, ¿no? Yo, de esos países que estuve, alguien me llama, después hablamos. De esos países que estuve puedo dar fe de cómo se vive. En Suecia podría tranquilamente decirles lo positivo y lo negativo. Para mí, lo negativo de Suecia, vamos a empezar con lo negativo. Lo negativo de Suecia, bueno, primero es algo que no se puede cambiar, que es el clima. Son 6 meses de invierno. Se puede ir a esquiar, pero por ejemplo, el año pasado fue en noviembre, diciembre, hubo 24 horas de sol, en 2 meses. 2 meses, 24 horas de sol. Hay que llevarla. Lo bueno que, como la economía es buena, si uno tiene su propia compañía o tiene un trabajo, agarra y en 3 horas está tomando sol en España o en Francia. Eso es lo que mucha gente hace y lo que yo hago. Vos vas a los aeropuertos acá en invierno y están llenos, ¿viste? La gente se escapa. Después, bueno, la cultura, obviamente, son muy distintos a nosotros, ¿no? Es de esperarse tampoco. Uno no puede pretender que llegar acá y que el vecino de enfrente te invite el domingo a comer un asado, ¿no? No puedes esperar eso. Pero bueno, el invierno, son 2 personas distintas, ¿no? Yo lo digo acá en mi barrio. ¿Cuándo fue? ¿En enero? No, en marzo, perdón. En marzo le digo a mi mujer, le digo, el verano ya está empezando. Y me dice, ¿por qué? Si está nublado. Me dice, pues los vecinos me empezaron a hablar, le digo. Los vecinos me empezaron a hablar. La gente se guarda mucho, el clima es muy hostil, entonces es como que del trabajo a la casa, de casa al gimnasio, del gimnasio acá. Digamos, no hay mucha sociabilidad en invierno. Es bueno tener un grupo de amigos y hacer fiestas o reuniones o comidas en tu casa, imprescindible. Y en verano cambia completamente. Digamos, te paran acá, salgo acá afuera y se ponen a hablar y la gente cambia de humor, pero de 0 a 100, es de blanco a negro, increíble. Esas serían las cosas negativas. Después, bueno, son muy apegados a las reglas. Vos me dirás, ustedes me dirán, bárbaro, pero bueno, son muy apegados. Yo hasta tengo 4 hijos acá y son... el otro día iba a llevar a mi hija a la escuela. Y yo le aconsejaba a ella, le digo, mira, no tenés que ser tan responsable. Imagínate, digamos, los padres generalmente dicen lo opuesto, ¿no? Tenés que ser más responsable, tenés que estudiar.
Yo digo, no tenés que ser tan responsable, le digo. Hay lugar para llegar tarde porque hay tráfico, o tener una mala nota, o lo que sea, digamos. Está bien que estudies mucho, que quieras llegar puntual y que todo eso, pero no seas tan responsable. Increíble, ¿no? Entonces son muy... Lo que dicen las reglas lo siguen. El gobierno dice esto, cuando fue lo de Rusia y fue hace 2 meses, bueno, todo el mundo mandaron una lista donde había que comprar cocinitas que funcionan como es, con gasolina, linternas, batería, bueno, una lista así. Bueno, yo digo, pero no pasa nada, típico argentino, ¿no? Digo, no pasa nada, no vamos a comprar esto, no va a haber una guerra, digamos. Y bidones para meter agua, bueno, toda una lista enorme, enorme. Oh, mi mujer me llevó, pum, había que comprar todo. Y para mi sorpresa, llegando a la tienda, lleno de gente con la lista que había mandado el gobierno. Batería, comprando lo que se les aconsejaba, ¿no? Lo que el gobierno les aconsejaba. Era un panfleto de guerra, no me acuerdo el nombre que tenía, pero a lo que voy que, bueno, para algunos puede ser positivo, para otros puede ser negativo. Eso, son muy, muy acá apegados a las reglas. En Dinamarca, capaz, eso es un poquito distinto. Ya uno cruza el puente y ya es como, es Escandinavia, pero también es Europa. Son un poquito más, digamos, rebeldes. Hay que convencerlos, por ejemplo, que sacan un nuevo impuesto. Hay que convencerlos que ese impuesto, que esa norma o que ese impuesto sirve para algo. Si no, la regla esa no la van a seguir. O el impuesto no lo van a pagar. Eso es algo que me lo explicó una danesa en un museo una vez, hace muchos años, cuando estuve en mi primer viaje, en realidad, a Copenhague. ¿Qué más? Bueno, positivo hay muchas cosas, ¿no? Hay, ese snus, esto es lo que se usa acá, tabaco. No se fuma, muy poca gente fuma acá, otra de las cosas, se usa esto, que es mucho menos perjudicial para la salud que el cigarrillo, ¿no? Y por eso está prohibido en casi todo el mundo, porque con esto ya te da asco el cigarrillo y se les acaba el negocio a las industrias tabacaleras. ¿En dónde estaba? Positivo. Positivo hay muchas cosas. Cualquier persona se puede desarrollar en lo que quiera. Uno se puede dar el lujo de trabajar en lo que realmente le gusta. Yo recuerdo ser chico, allá en Banfield, y una vez le fui a mi papá y le dije que quería ser profesor, siempre me gustó la geografía, ¿no? Y la biología. Que quería ser profesor de geografía. Quería estudiar geografía, licenciatura para geografía, 5 años, una cosa así. ¿Cuál fue la respuesta de mi papá? Se imaginarán, ¿no? Te vas a cagar de hambre, estudia economía, estudia marketing, te vas a cagar de hambre, te voy a tener que mantener toda la vida. Bueno, al final, no estudié geografía. Me encanta, pero no estudié. Esa es la ventaja acá, que si vos querés estudiar geografía, mi hija quiere estudiar geografía, no le voy a decir eso, le digo, anda, estudia geografía. Uno se puede dar el lujo de hacer lo que quiere y hay muchas posibilidades de estudiar lo que uno quiere o su vocación, y así uno también es más feliz, ¿no? Porque si uno quiere ser, su sueño era ser, yo que sé, abogado y es taxista, no creo que va a ser un buen taxista, no va a ser feliz manejando el taxi. En cambio acá eso se puede. La educación es gratuita, la pagamos con impuestos, ¿no? Obviamente. Gratuita significa que en Argentina también es gratuita, pero ¿quién manda a los hijos a la escuela? Gratuita, gratuito. El que no puede pagar un privado. Acá el privado no existe, porque lo que uno paga de impuestos vuelve. Mi hija ahora la más chica, está en el jardín de infantes, come ahí,
se queda todo el día, no se paga nada. Mis otros hijos están en la escuela también, bueno, lo mismo, la universidad también es gratuita. Es mucho más fácil. Eso es lo que uno siente acá, ¿no? Que es mucho más sencillo todo. Y también y al mismo tiempo se pregunta uno por qué es tan complicado en Argentina, si es tan sencillo en realidad, ¿no? Yo como todo el mundo y como seguidor de Milei y libertario, obviamente abogo para que también achiquen el Estado aquí en Suecia, ¿no? Pero porque se mandan sus cagadas. Pero si uno va a comparar, el Estado sueco es más eficiente que el Estado argentino. Cosas para cambiar siempre hay y para achicar también. Que hay gente que se abusa del sistema acá, lo hay. Pero no es lo de Argentina, que 4 millones o 5 millones, me parece, pagan impuestos y hay 20 millones o 19 millones de cheques. Eso es inviable. Acá no es así, obviamente. Por donde uno va ve compañías por todos lados, pequeñas, medianas. Los impuestos los bajaron. Y lo que tiene, a pesar de que uno proteste, a veces amigos míos argentinos me dicen, ¿cómo puede ser que protestes viviendo ahí? Que uno paga impuestos, menos que en Argentina, y que esos impuestos casi en su totalidad de alguna forma vuelven. Por ejemplo, a mí, yo tengo una compañía de catering desde hace 8 o 9 años. Llegó la pandemia, marzo de hace 2 años. Claro, un estrés terrible porque no sabía lo que iba a pasar. Digo, tantos años trabajando para levantar la compañía. Me voy a poner esto porque el pelo así me lo tengo que cortar, no lo puedo ni ver. Trabajando, poniéndole mucha energía para que la compañía funcione. Una vez que la compañía está encaminada y funcionando, de golpe viene una pandemia que en ese momento no se sabía lo que iba a pasar. Bueno, el gobierno todos los meses me devolvió plata que yo había pagado, ¿no? Con impuestos, como ayuda. Entonces todos los meses entraba cierta cantidad de dinero importante en la empresa, que esa plata no se devuelve. Esa plata yo la pagué en impuestos, obviamente, pero en otro país se la quedan. Acá por lo menos te la devolvieron, ¿no? Cuando la necesitabas. Digamos, no te dejaron fundir. No me dejaron fundir a mí y a miles de compañías en Suecia, ¿no? Pequeñas y medianas. Las grandes, yo qué sé, Volvo, SKF, yo qué sé, Electrolux, Spotify, no sé. Esas empresas en realidad pagan menos impuestos, ¿no? Tienen un deal distinto con el gobierno. Pero bueno, eso es referente a economía, ¿no? Acá el sueldo mínimo yo creo que debe estar rondando por las 20.000 coronas, unos 2.200 euros. Una pareja, por ejemplo, que gana eso cada uno, vive bien, tiene su auto, tiene sus vacaciones, paga su alquiler y puede ahorrar plata. Eso sería la pobreza acá, ¿no? Digamos, el escalón más bajo. Las jubilaciones no son buenas, son obviamente mejor que en Argentina, pero bueno, el problema jubilatorio el tema jubilatorio es un problema alrededor del mundo, ya que ya sabemos que la cuenta no da, ¿no? La gente vive más en estas épocas y al vivir más, bueno, hay más gente recibiendo jubilación y entonces el problema jubilatorio es mundial. Pero bueno, también acá hay jubilación privada y bueno, y hay mucha gente que sigue trabajando algunos días o también, bueno, al haber trabajado antes y haber ahorrado dinero, tienen sus ahorros o hicieron inversiones en lo que sea, ¿no? No en criptomonedas generalmente los jubilados, pero
capaz con algún bono o con stocks y todo eso, ¿no? O en propiedades. Positivo, positivo. Bueno, la seguridad cayó un poquito durante estos años, pero es relativamente seguro. En las grandes urbes, como yo, que vivo en Gotemburgo, hay barrios que uno los puede transitar, pero que no son muy agradables, o que son un poquito más riesgosos. Generalmente los problemas son capaz entre bandas de inmigrantes que se disputan el tema de la droga, ¿no? Que lamentablemente también acá llegó, siempre salvando las distancias, ¿no? Acá no ves chicos en la esquina fumando marihuana. Es muy en determinados lugares y determinada gente, como empezó seguramente en Argentina, ¿no? Ojalá que le puedan poner freno, pero es básicamente eso. Esa es la vida en Suecia. Después, bueno, mucho contacto acá. Se puede ver ahí atrás en mi jardín, mucho contacto con la naturaleza. Eh, Acá cerca, a 300 metros, hay un lago, pero enorme, y un lugar donde todo el mundo va a correr. Yo también voy ahí. Eh, Después, bueno, el tema, bueno, negativo también puede llegar a ser el tema de las propiedades, ¿no? Son muy caras. Acá subieron los últimos 10 años en Gotemburgo muchísimo, porque creció la ciudad muchísimo. Digamos, cualquier casa cuesta un palo verde. Eh, es muy difícil el tema de las casas, mucha gente alquila. Los precios de los alquileres, que eso puede ser interesante, eh, pueden ser 600, 6.000 coronas, 7.000 coronas, depende. Hay gente que cuando llega alquila una habitación, paga 3.000 coronas. Cuando hablo de coronas, sacale un cero. Son 3.000 coronas, son 300 euros, 200 y pico de dólares. 6.000 coronas son 600 euros, 500 y pico de dólares, más o menos, ¿no? Eso es algo también preocupante. Bueno, mucha gente se muda a las afueras, ¿no? Es mucho más barato, pero después uno también lo gasta en gasolina, ¿no? Con el precio de la nafta hoy en día es terrible. Cosa interesante, a ver, otra cosa interesante acá de Suecia, son muchas cosas, los perjuicios, ¿no? Yo me acuerdo de ir a Argentina 2009-2012, fui 2 semanas y 2 semanas, eso lo comenté en el otro video. Y amigos míos, conocidos, comiendo un asado, me decían, no, Suecia, gente fría, clima frío, gente fría. Yo me quedaba mirándolo como diciendo, qué fácil resumen todo, hermano. Para nada, no es así. Hay gente reservada. En Argentina uno tiene mucha gente que, uy, qué bien que estás, qué lindo, qué bien que te queda esa ropa, o qué buen corte de pelo, y te das vuelta y te la clavaron por atrás. Acá eso mucho no existe. Acá si tienen que decir algo te lo dicen. Y si te invitan a comer es porque realmente les caes bien, o creas una amistad. Es duradera, es duradera. Entonces no hay mucho, ¿cómo se podría decir? El juntarte con alguien por juntarte con alguien. Viste que allá tenés amigos que pueden llegar a durar una semana o 2 semanas. O gente que pensás que conoces y al final después te termina llevando un chasco. Acá eso no es mucho más estable. Si tenés un amigo para siempre, diría yo, ¿no? Entonces el tema de la frialdad, eso no existe, no existe. Aparte yo, bueno, tuve parejas en Europa cuando viví en diferentes lugares, después la madre de mi primera hija
y después, bueno, mi actual, ¿no? Con la cual tenemos otros 3. Y digamos, tengo experiencia, ¿no? con relaciones acá y no, la frialdad, yo a veces soy yo más frío que ella, ¿no? Así que no, eso es un mito que es una mentira total, una mentira total. Es otra cultura, es otra forma de pensar, que uno se tiene que adaptar y que obviamente no es lo mismo irte de Argentina a España como de Argentina, yo qué sé, a darte un lugar extremo, Finlandia, donde yo estuve 3 años. Es otro mundo, pero la gente es gente. Y la gente se enamora, la gente quiere, odia, se enoja y está contenta, ¿no? Eso es en todos lados es lo mismo. El latino lo que tiene, o el sudamericano, español, italiano, lo que tiene que es más expresivo y a veces sobreexpresivo. Yo cuando voy a España o Italia, después de tantos años de vivir en el norte, uno lo ve más claro, las cosas afuera se ven más claras. Uno lo termina viendo más claro, hasta incluso me molesta, uno se da cuenta de la sobreactuación, ¿no? Me acuerdo una vuelta estando en Alicante, había un italiano a los gritos, ¿viste? Con el teléfono. Pero me daba que al mismo tiempo estaba mirando alrededor para ver si la gente lo miraba. Hay una sobreactuación, ¿me entendés? Del latino a veces en los sentimientos. Y acaso, bueno, obviamente no pasa. Pero como decía antes, todo el mundo quiere, todo el mundo odia, todo el mundo tiene diferentes tipos de sentimientos, los traduce de diferentes formas. Lo que me parece un poco acá, que son más genuinos. Yo pienso que el latino, mira dónde estoy yendo, yo pienso que el latino está más enamorado del amor en sí. No digo que miente, ¿no? Estrictamente no en relaciones y conocer una chica o conocer un chico. Es como más enamorarse del amor, está enamorado del amor, ¿no? Después al tiempo se da cuenta con quién está y el amor termina, porque no estaba enamorado de la persona, estaba enamorado del amor. Acá no están enamorados del amor. Acá se enamoran o no se enamoran. Y eso a mí me parece más genuino, no sé a vos, pero a mí me parece más, yo qué sé, más copado. No sé. Si alguno tiene alguna pregunta, si alguno... A mí, yo tengo... En mi empresa de catering tengo obviamente Instagram, tengo Facebook, página web, etcétera, etcétera. Y a veces me escriben argentinos. De hecho, me escribió una vez un argentino, porque yo también en el catering tengo vintage food trucks. Y me escribió un argentino, me parece que era de Entre Ríos, algo por el estilo. Y me mandó la foto de su vintage food truck, un Piaggio Vespa. Yo antes tenía 2 Piaggio Vespa, pues los vendí. Y me dice, vos fuiste mi inspiración. Y el flaco, bueno, se armó uno, no era un Piaggio Vespa, era un Zanella, pero armó el concepto más o menos, ¿no? A lo que voy es que la gente, incluso sin hacer este tipo de videos, mucha gente se comunicaba conmigo, o se comunica conmigo por Instagram o por Facebook. Me decís cómo hiciste para empezar una compañía en Suecia. Me decís cómo hiciste para mudarte a Suecia. Sin hacer ninguno de estos videos, ¿no? Entonces pensaba que, aparte de hablar de la libertad y hablar de que estoy esperando mi libro de Javier Milei, que lo compré, aparte de hablar de la libertad, aparte de hablar de la revolución que está llevando a cabo Javier Milei en Argentina, también estaría bueno, pensé, hablar un poco de esto, ya que,
bueno, obviamente también hay muchos compatriotas desesperanzados y desesperados y la desesperación no es buena, lleva a cometer errores. Entonces puede llegar tal vez a ayudar a alguien en algo este video. Así que bueno, si tienen alguna otra pregunta, pues seguramente me olvidé de un montón de cosas, ¿no? Porque cuando uno se muda a un país y un país tan distinto como este o cualquier otro de Europa, son muchas las cosas que hay que saber y también muchas las cosas que uno va a vivir. Son muchos caminos que uno va tomando todos los días y estos son pequeños consejos y después, bueno, uno crea su propio camino y le va pasando sus propias cosas y va cosechando su propia siembra, de alguna forma, ¿no? Pero bueno, nada, quería solamente, ya que media hora, Dios mío, ¿cómo hablo? Quería simplemente dejarles este video para ver si sirve. Si tienen alguna pregunta, pónganla abajo en los comentarios, pongan algún like de onda si les gustó. Si tienen que decir algo negativo, dale, con respeto, pero dale para adelante, acá hay autocrítica. Y nada, nos vemos en el próximo video, que seguro en ese video voy a hablar de Javier Milei y de lo que está ocurriendo y de la revolución que está llevando a cabo. ¿Ok? Abrazo, gente. Salud. Chao.